quiero mostrarles dos versiones bíblicas. Esta, que es la más conocida por todos los católicos y de la cual también nos estamos basando para este estudio bíblico, que se llama la Biblia de Jerusalén. Por otro lado, tengo también aquí otra versión bíblica. Es la versión Reina Valera. Esta Biblia es la Biblia católica y esta es la que utilizan los hermanos protestantes. La diferencia no solamente va por la parte física, sino en relación al canon que utilizan cada uno de ellos. Aquí, en nuestra Biblia católica, nosotros tenemos los 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En cambio, aquí no están los 73 libros. Aquí están los 27 libros del Nuevo Testamento, pero solamente 39 del Antiguo Testamento. Esta diferencia es la que ha llevado a muchas controversias desde años atrás hasta nuestra actualidad. Y eso lo vamos a ver hoy día a través del tema que lo hemos denominado el canon de la Biblia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Empezaremos por definir qué es canon. Canon viene del griego canis, que significa vara para medir. Algo así como un patrón que sirve para medir tal o cual cosa. El canon es lo que va a establecer precisamente cuáles son los libros inspirados sagrados. Para entender este tema tenemos que hacer ciertas referencias históricas y para ello nosotros hemos trazado aquí una línea que le conocemos con el nombre de línea del tiempo. En el centro se ubica el año 0, recordando que ahí fue el nacimiento de Jesús, que ya vamos a ir colocando acá. Nacimiento de Jesús. En este año 0 consideramos el nacimiento de Jesús. Ahí está. Hacia su derecha aparecen los años después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, y hacia su izquierda antes de Cristo. Esos son los años. Y hemos colocado algunos años a propósito que nos van a servir para entender este canon de la Biblia cuyo tema nos corresponde hoy. La historia del canon de la Biblia empieza desde muchos años antes de la llegada de Cristo a la tierra. Haciendo una referencia histórica, podemos ver que ya desde años atrás los judíos tenían una colección de libros inspirados. Una colección a la cual nosotros le vamos a llamar el canon de los judíos. Canon de los judíos. Pero con una diferencia, que
Este canon de los judíos que ya utilizaban tenía solamente 39 libros. Estamos hablando lógicamente de los libros del Antiguo Testamento, porque todavía no llegaba Jesucristo a la tierra. Entonces, la cantidad de libros que usaban como consagrados, como inspirados los judíos, eran 39, no los 46 que usamos nosotros actualmente. Y estos libros estaban pues escritos en hebreo y algunos también estaban escritos en arameo. Recordemos que el idioma que habló Jesús fue el arameo. Concluyendo en esta primera parte, muchos años antes de la llegada de Cristo, ya los judíos tenían una colección de libros llamados inspirados o sagrados, que eran en total 39 libros. Por el año 605, la historia universal nos cuenta que el rey Nabucodonosor conquistó la ciudad de Jerusalén, y al conquistar la ciudad de Jerusalén llevó cautivos hacia Babilonia a los israelitas. Como es lógico de entender que no todos los israelitas fueron llevados cautivos, una buena parte de ellos quedaron también en Jerusalén, en sus tierras natales. Con el correr de los años, el rey Ciro de Persia conquistó la ciudad de Babilonia y con eso se logró la independencia, la libertad de los israelitas. Al lograrse esta libertad de los israelitas, ellos fueron permitidos retornar hacia su ciudad natal, pero no todos lo hicieron. Algunos regresaron a Jerusalén, pero una buena parte de ellos se fue para Egipto y otros se fueron para otros lugares. Y ahí en Egipto, la mayor parte de ellos se quedaron en una ciudad recientemente formada llamada la ciudad de Alejandría, fundada precisamente por Alejandro Magno. Este fenómeno social que se dio por los años 605, es decir, el hecho de migrar de los israelitas de su pueblo natal hacia otros lugares, buscando una mejor comodidad, buscando donde hay un mejor comercio, donde haya una mayor cultura, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se le conoce con el nombre de diáspora. Lo que sucede después es que vamos a entender el por qué no anotamos nosotros el fenómeno social de la diáspora. Ya en el año 322, Alejandro Magno funda la ciudad de Alejandría. Y esto es muy importante para el canon de la Biblia, porque aquí, en esta ciudad de Alejandría, existía la más grande y mejor biblioteca del mundo de esos tiempos. Tenían colección de libros de todas las ramas del saber humano. Lo que les faltaba era justamente los 39 libros que tenían los judíos. Por eso es que ya casi al finalizar este siglo, casi al llegar al año 200, se ordena que se haga la traducción de los 39 libros hacia el griego. Vamos a escribir, aquí se hace la traducción al griego. Pues ya la mayoría de israelitas inclusive ya no hablaban el hebreo, ya no hablaban el arameo, puesto que habían emigrado a otros lugares, ahora hablaban el griego y se hacía necesario traducir los 39 libros hacia el griego. A esto le llamamos nosotros como el canon de los 70. Canon de los 70. ¿Por qué se llama canon de los 70? Porque en esta traducción de los 39 libros hacia el griego participaron 70 eruditos, 70 sabios que conocían de las escrituras y que estaban encargados de toda esta traducción. Por eso se llama el canon de los 70, o también se llama el canon Septuagésima. Y que después se conocerá con el nombre del canon de Alejandría. Pero ¿qué de particular tenía este canon de Alejandría? Es que aquí no solamente se había hecho la traducción de los 39 libros que usaban los judíos,
sino que además se agregó aquí se agregó 7 libros más. 7 libros más. Se agregaron 7 libros más. 39 más 7 son 46 libros que a partir de ese momento ya tenía el Antiguo Testamento. La pregunta que usted se hará en casa es: ¿y de dónde salió esos 7 libros si antes solo habían 39? Justamente aquí entra la importancia de ese fenómeno social de la diáspora, que consiste, como decíamos, que los israelitas, luego de su liberación, se fueron no solamente hacia su lugar de origen, sino se fueron a Egipto, se fueron a Jerusalén, otros cuantos, otros se fueron a otros pueblos, y en ese transcurrir de pueblo en pueblo, encontraron también que otras personas, otras comunidades usaban libros que ellos consideraban también sagrados, inspirados. Y eso, al presentarlo en este canon de los 70 a los 70 sabios, ellos lo agregaron 7 libros más. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, eso ya fue casi por el año 200, es decir, casi al terminar el tercer siglo, porque recuerden que los años de antes de Cristo se cuentan de mayor a menor y después de Cristo de menor a mayor. Hasta aquí ya tenemos la Biblia, ya no con 39 libros, sino con 39 más 7, 46 libros. Luego se viene el año 0, que es el nacimiento de Jesús. La pregunta lógica que podríamos hacernos es: ¿y cuál canon leía Jesús y sus apóstoles? Jesucristo y sus apóstoles usaban el canon de Alejandría. En otras palabras, usaban el canon del Antiguo Testamento, que tenía 46 libros. Hasta estas alturas usted se estará preguntando: ¿y cuáles son esos 7 libros que fueron agregados? Aquí, en la pizarra, he tomado nota de esos libros. Los libros que fueron agregados en el canon de Alejandría fueron Sabiduría, Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, llamado también Sirácides o simplemente Sirac, y la primera y segunda de Macabeos. Ahí estarían los 7 libros: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que sumado a los 39 me dan los 42 libros que fueron ya incorporados en el canon de Alejandría. A esta colección de los 7 libros pues se le conoce con el nombre de deuterocanónicos. Pues bien, como bien es sabido, Jesucristo muere en el año 33. Aquí pondremos muerte de Jesús. Jesús muere cuando existía ya el canon de Alejandría, es decir, con los 46 libros. Pero casi al finalizar el primer siglo, por los años 90 aproximadamente, los judíos que estaban en contra de los cristianos, que querían desmerecer todo esto del cristianismo, se reúnen, hacen una sociedad y ellos hacen un nuevo canon. Se reúnen pues en Palestina, en una ciudad denominada Jamnia. Y por eso a esto le vamos a llamar como canon, el canon de Jamnia. Jamnia. Los hermanos separados lo conocen como el canon de Palestina. Pero, ¿qué de particularidad tiene este canon? Pues que aquí ellos se reúnen y descartan los 7 libros que había sido considerado por el canon de Alejandría y retornan al canon de los judíos. Reconocen entonces, aquí ponemos, reconocen solo 39 libros. Fíjense ustedes lo que está ocurriendo en la historia. ¿Cuándo hacen eso los judíos? Ya cuando Jesucristo había muerto. Pero recordemos que Jesucristo y sus apóstoles leyeron el canon de Alejandría, los 46 libros.
pero ellos en el canon de Jamnia o canon de Palestina solo reconocen los 39 libros que venía de los judíos y descartan a los 7 libros que ya dimos la relación que fueron aceptados en el canon de Alejandría. Siguiendo en la línea del tiempo, llegamos al año 383, donde aparece San Jerónimo. San Jerónimo. Recordemos que San Jerónimo es el padre de la traducción. Él hace la traducción de la Biblia al latín. Pero aquí sucede un pequeño detalle. Él traduce, claro, al latín a pedido especial de Dámaso I, el papa de ese entonces, Dámaso I, pues San Jerónimo era su secretario y le pide que él haga la traducción de la Biblia hacia el latín. Pero aquí sucede un pequeño detalle, que San Jerónimo, al hacer la traducción, no lo hace del canon de Alejandría, o sea, de los 46 libros, sino él utiliza los 39 libros del canon de los judíos. Aquí, de acá, traduce él hacia el latín. Lógicamente que en ese tiempo conllevó a grandes discusiones entre todos los eruditos que por qué San Jerónimo no usó el canon de Alejandría, que ya fue aprobado con los 46 libros y que ese canon fue el que leyó Jesucristo, y sin embargo se fue al canon de los judíos. Sin embargo, él, en defensa de su traducción, saca un libro y ahí él menciona que va hacia los 39 libros porque quiere ir hacia la fuente, hacia el origen, porque él lo traduce desde el hebreo hacia el latín. O sea, él no traduce del griego al latín, porque en esta traducción es al griego, sino se va de frente hasta el original. Y él sí reconoce los 7 libros. Entonces aquí ponemos 39 libros, además reconoce los 7 libros deuterocanónicos. Reconoce los 7 libros deuterocanónicos. Frente a esta discordancia que había entre unos, que el 39 libros, que 46 libros, que por qué San Jerónimo hizo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en el año 393, o sea, 10 años más, 10 años después, se desarrolla un concilio en la Iglesia Católica. Ese concilio lleva el nombre de Concilio de Hippo. Vamos a ponerle acá. Concilio de Hippo. Aquí en este Concilio de Hippo reconoce el trabajo de San Jerónimo, pero también reconoce el canon de Alejandría. El canon de Alejandría. Dicho sea de paso, ya aquí durante todos estos años se venía incorporando los libros del Nuevo Testamento, porque a partir ya de finales del primer siglo e inicios del segundo siglo después de Cristo, empiezan a aparecer los evangelios, empiezan a aparecer las cartas de Pablo, en fin, me refiero a ser reconocidos como libros inspirados. Y esto, en este concilio de Hippo, reconocen el canon de Alejandría, es decir, los 46 libros que son los inspirados, además ya de los libros del Nuevo Testamento. Pero eso no fue todo, porque en el año 397, o sea, 4 años después, se lleva a cabo otro concilio conocido con el nombre de Concilio de Cartago, así se llama, Concilio de Cartago. Ahí se vuelve a reconocer, nuevamente, se vuelve a reconocer el canon de Alejandría. Cuando decimos que se vuelve a reconocer el canon de Alejandría, estamos diciendo que la Iglesia Católica reconoce los 46 libros que se aceptaron
a finales del siglo III a.C. y que reconoce los libros que Jesucristo y sus apóstoles leyeron y hacían las referencias. Usted recordará que en el Nuevo Testamento se hacen 350 referencias al Antiguo Testamento. Y 300 de esas 350 se refieren al canon de Alejandría. Por lo tanto, esta es la Biblia que Jesucristo ha utilizado, ha leído, sabía y lo expresaba. Luego se viene otro momento especial en 1442. Se da un concilio más grande. Estamos hablando de concilios ecuménicos. Concilio de Florencia. En este concilio se vuelve a aceptar el canon de Alejandría y ya iba tomando forma todos los libros del Nuevo Testamento. Es decir, ya iba tomando forma que el canon debía tener 27 libros del Nuevo Testamento. Luego, en 1534, aparece Lutero, y con él también aparece el protestantismo. Anotamos aquí el protestantismo. Lutero traduce la Biblia al alemán, pero como él protesta contra la Iglesia Católica, lógicamente que no reconoce el Concilio de Florencia, no reconoce los acuerdos del Concilio de Cartago, no reconoce el Concilio de Hippo, no reconoce el canon de los 70, el canon de Alejandría, y más bien se queda con el canon de Jamnia, es decir, con los 39 libros que usaban los judíos. Aquí vamos a poner que Lutero reconoce el canon de Jamnia. Canon de Jamnia. Es decir, con los 39 libros. Si ustedes se fijan, todos los concilios que se han venido dando iban reconociendo paulatinamente al canon de Alejandría, o sea, los libros inspirados 46 del Antiguo Testamento. Sin embargo, luego de tantos esfuerzos que ha hecho la Iglesia Católica, cuando Lutero protesta contra la Iglesia Católica, él desconoce todo eso y dice, no, yo me quedo con el canon de Jamnia. Y el canon de Jamnia es que reconoce los 39 libros solamente. Es decir, le vuelve a quitar los 7 libros que ya habían sido aprobados anteriormente, antes de la llegada de Cristo, en el canon de Alejandría. Al sembrarse toda esta controversia, la Iglesia Católica nuevamente convoca a un concilio que le conocemos con el nombre de Concilio de Trento. Esto sería el definitivo. Concilio de Trento, que se da en 1536. 1534, que se inicia, 1535, 1536, y acá se reafirma solemnemente el canon de Alejandría. El canon de Alejandría. ¿Qué significa eso? Que en el Concilio de Trento se reafirma que los libros del Antiguo Testamento son 46 y que los libros del Nuevo Testamento son 27 y que en total la Biblia tiene 73 libros. Esa es la historia del canon de la Biblia. Por eso es que nosotros, los católicos, reconocemos lo que ya se reconoció en el Concilio de Trento allá por los años 1536. Luego ustedes saben que se viene el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, donde se reafirma y se usa sobre todo el canon de Alejandría, es decir, la Biblia con los 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Hasta aquí la clase de hoy.